Después arma el problema nuevamente. Ya. Hola amigos y hermanos del Ministerio de la Reforma Evangélica. Este ya es el 7º sábado en el cual nosotros estamos en este ciclo de conferencias sobre todo lo relacionado con la Reforma Protestante y su ética alrededor del asunto político. Este es un elemento muy importante que nosotros hemos querido dilucidar para poder examinar a la luz de la Biblia, la palabra de Dios, cuál es la ética de la fe cristiana evangélica, la ética del cristiano, de la iglesia y del cristiano en particular, a la luz de la Biblia, con respecto a este asunto, que es un asunto neurálgico y sin embargo es un asunto que nosotros no podemos soslayar. En las pasadas ocasiones vimos lo siguiente: la falsedad del video, iglesias y fundadores por antibíblica y antihistórica. Ese es un video falso, de un contenido falso completamente. Luego vimos la falsedad de la doctrina romana, que habla de la supremacía de la iglesia con respecto al Estado, Lutero y el Evangelio. De inmediato, en tercer lugar, vimos la falsedad de la doctrina romana pontificia papal de las 2 espadas versus Lutero y el Evangelio. Es decir, versus lo que dice la Biblia con respecto a esta doctrina, las 2 potestades, la potestad eclesiástica y la potestad civil. Luego, en cuarto lugar, vimos la falsedad de la doctrina romana de la justa resistencia contra el gobierno tiránico, ¿no? Versus Lutero y el Evangelio. ¿Qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura con respecto a este asunto? En quinto lugar vimos Lutero, los orígenes de su vida hasta su conversión y su irrupción a la vida pública entre 1517 y 1518. En sexto lugar vimos Lutero, el hallazgo del tesoro salvífico del Evangelio de la justificación por la fe versus la falsa doctrina del penitencialismo y su choque con el poder imperial romano-alemán. En octavo lugar vimos a Lutero, el hombre de las rupturas con sistemas diversos opuestos al Evangelio. Cómo la reforma surcó en medio de un mar proceloso, donde tuvo que enfrentarse no solamente a las tormentas del romanismo, sino a otras tormentas que eran ajenas al Evangelio. En octavo lugar vimos Lutero y la doctrina de los 2 reinos a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. En noveno lugar vimos Lutero y la razón de ser del reino temporal o civil a causa de la presencia de la naturaleza adánica pecaminosa caída en la especie humana. Es decir, que el gobierno civil fue dado por Dios a causa de la caída de Adán y de ser constituida la raza humana en raza de pecadores y de rebeldes. En décimo lugar vimos Lutero y el carácter divino del reino temporal, y luego vimos el Lutero y el principio de la no resistencia a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y hemos visto en todo este tiempo cómo
en su exposición doctrinal la Reforma, comenzando por Lutero, aunque no era el único, y siguiendo por los demás reformadores, se opusieron a toda forma de sedición contra el Estado o contra el gobierno legítimo. Hoy hablaremos ahora, más hablemos ahora de Lutero y los límites de la obediencia del cristiano a los mandatos del gobierno temporal. Es decir, que el mandato temporal o el mandato civil, el régimen de gobierno civil, tiene unas normas. El cristiano está obligado a someterse y obedecer esas normas, pero aquí viene el pero, esa obediencia tiene unos límites, porque si nosotros miramos bien lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, en el capítulo 5, nos damos cuenta de lo siguiente. Versículo 29. Dice la palabra del Señor aquí, en Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Noten, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando se les había impartido a Pedro y a los apóstoles por el Sanedrín judío una norma que iba claramente contra la norma suprema de Cristo nuestro Señor. Y es entonces cuando Pedro dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es el mismo apóstol que en su primera epístola dice que el cristiano debe honrar al rey, debe someterse, debe obedecer a la autoridad civil, lo cual significa que la obediencia tiene un límite, un límite. Por lo tanto, el cristiano sí se somete. El cristiano pacíficamente y en forma honrada obedece a la autoridad civil, pero hay un límite. Y ese límite nos lo da la sola escritura. Es decir, que el cristiano en el orden de Dios no está obligado a guardar ninguna norma de la autoridad civil que vaya o que pase por encima de la Biblia, la palabra de Dios. Esto significa que en todo momento el cristiano debe responder ante la autoridad con mansedumbre, mas no con ingenuidad. La obediencia del cristiano no es un cheque en blanco firmado para que la autoridad civil haga con ella lo que quiera. De ninguna forma, de ninguna manera. Lutero pensaba que la rebelión era un fruto pecaminoso de la carne y que nunca podía ser justa la rebelión. Para él esto era poner carne por su brazo o apoyarse en su propia fuerza y apartar su corazón del Señor, como dice Jeremías capítulo 17. Esto significa que para él y para toda la generación reformadora, todo levantamiento sedicioso o revolución o atentado que redundara en desconocimiento de la autoridad legítima era pecado de rebeldía y de apostasía, pues significaría confianza en el hombre, en su fuerza, su habilidad, su estrategia, un desesperar de la confianza en Dios. Mas esto no significaba para él
que las normas y directrices emanadas de la autoridad civil siempre sean sabias, justas y buenas, y que deba obedecérsele ciegamente en todo, y que en todo debamos sujetárnosles. La profunda concepción de Lutero acerca de la guerra espiritual en el verdadero y bíblico sentido de la palabra, la pugna entre Dios con su soberano reino de la luz de un lado y el poderío falaz de las tinieblas y su cabecilla Satán del otro lado, le impidió creer exageradamente en la infalibilidad de los gobernantes temporales. Los gobernantes temporales no son infalibles, son miembros de la raza humana adánica caída y como tal son falibles. Lutero creía en Dios, no en el hombre. Lutero no era humanista y esto es bueno enfatizarlo. Otro motivo por el cual Lutero no creía para nada en gobernante humano ninguno radica en la doctrina bíblica de la corrupción radical e inhabilidad total, doctrina muy bien referida para nosotros en el libro de la Concordia de 1580. Este libro que es un libro de las claras confesiones de fe de la Iglesia Evangélica Luterana, dice así: en las cosas espirituales y divinas que atañen a la salvación del alma, el hombre es como una estatua de sal, como la mujer de lodo, como un leño y una piedra, como una estatua sin vida, que ni usa los ojos, ni la boca, ni el sentido en el corazón, pues el hombre no es ni percibe la terrible, furiosa ira de Dios debido al pecado y a la muerte, sino que continúa en su seguridad aún a sabiendas y de su propia voluntad. Ningún efecto tiene en él la enseñanza y la predicación hasta no ser iluminado, convertido y regenerado por el Espíritu Santo. Por consiguiente, las Escrituras niegan al intelecto, corazón y voluntad del hombre carnal toda clase de aptitud, destreza, capacidad y habilidad de por sí mismo pensar, entender, ser capaz de hacer, comenzar, desear, emprender, poner en acción u obrar cualquier cosa buena en asuntos espirituales o aún cooperar en la ejecución de tal cosa. En las cosas espirituales y divinas, el intelecto, el corazón y la voluntad del hombre son completamente incapaces mediante sus propias facultades de entender, creer, aceptar, empezar, efectuar, hacer u obrar alguna cosa o cooperar con ella, sino que son corruptos y están enteramente muertos a lo bueno. De manera que en la naturaleza del hombre, desde la caída, antes de la regeneración, no existe ni se observa la menor chispa de poder espiritual por el cual el hombre mismo pueda prepararse para la gracia de Dios o aceptarla cuando se la ofrece, ni ser capaz por sí mismo de poseerla, ni de aplicarse, ni acomodarse a ella, ni por sus propias facultades ayudar o hacer algo en su conversión o cooperar en lo más mínimo para obtenerla, sino que es siervo o esclavo del pecado y cautivo del diablo, que lo manipula a su antojo. Juan 8:34, Efesios 2:2, segunda de Timoteo 2:16. Por consiguiente, el libre y natural albedrío del hombre, según su naturaleza y disposición pervertidas, es fuerte y activo solo en lo que es desagradable y contrario a Dios. Esto es lo que dice la sentencia del libro de la Concordia de la Comunión de la Iglesia Evangélica Luterana. Según Lutero, los príncipes eran los mayores insensatos y bribones que había sobre la tierra. Y no hay forma de decir príncipe sin estar diciendo de alguna manera ladrón.
Por eso a sus amigos les escribía. Como dice el apóstol Pablo, no tenemos confianza en el hombre. Pero aún así, añadía, era mejor estar sometido a un tirano que carecer por completo de gobierno o tener uno débil, pues siempre será preferible poder disfrutar de la mitad de las propias posesiones en paz y tranquilidad que verlas a todas expuestas al pillaje de cualquiera. Mejor dicho, como dijo en su momento oportunamente Uribe aquí en Colombia a principios del siglo XX, cuando le hicieron algunas referencias despectivas sobre el gobierno del general Rafael Reyes, el gobierno del quinquenio entre 1904 y 1909. Uribe dijo: bendita democracia si así nos martirizas. Esto no significa que nos vayamos al otro extremo, a una obediencia servil, como zombies. Todas las órdenes, mandatos y leyes dadas por el gobernante. Estaba de por medio la limitante petrina, que ya la hemos leído aquí en Hechos 5:29. Juzgad, hermanos, si es necesario obedecer a Dios, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto significa que hay un Dios supremo, soberano, que es Dios, y Él nos habla por su palabra divina en ley y evangelio. Y cuando Él nos habla en su ley, su palabra es norma superior sobre toda otra norma humana, sea en la órbita de lo civil o en las órbitas de lo familiar o eclesiástico o laboral, etc. Por lo tanto, los súbditos de un príncipe o los ciudadanos de una municipalidad deben juzgar todos los mandamientos, leyes, normas, resoluciones, etcétera, emanados de un emperador o rey o príncipe o gobernador o alcalde o parlamento o senado o corte, por la ley de Cristo en la Biblia, y proceder en armonía con sus propias conciencias nutridas, iluminadas y orientadas por la palabra de Dios, y negarse humilde y respetuosamente a cumplirlos cuando entendieran que eran contrarios a la ley divina o a la ley natural, especialmente si el gobernante trataba de establecer arbitrariamente lo que sus súbditos deberían creer. En tales casos, aunque el súbdito o ciudadano no tendría derecho alguno a resistirse a su soberano o magistrado o alcalde o juez por la fuerza, sí que debería negarle su acatamiento, disponiéndose a sufrir las consecuencias de tal actitud si fuese preciso. Es decir, el cristiano debe estar dispuesto a pagar el precio. Eso es lo que quería decir. Mas esa negación no debe ser con prepotencia levantisca, sino con mansedumbre, y con mansedumbre veraz, como la sumisión de los príncipes protestantes de Alemania al emperador don Carlos V en la Dieta de Espira de 1529, donde los príncipes se dirigieron al emperador y doblaron su cabeza, doblaron la nuca delante del emperador y le dijeron: aquí están nuestras cabezas, señor. Nosotros lo reconocemos como emperador, don Carlos, pero no podemos ir contra nuestras conciencias. Nuestras conciencias están ligadas a la palabra del Señor y por lo tanto no podemos nosotros ir contra nuestras conciencias, y aunque nos sometemos a usted en esto, nosotros no procedemos, es decir, a su querer arbitrario de una especie de uniformismo religioso romanista
abandonando la verdad del evangelio que ellos ya conocían en conciencia. Solo en una ocasión admitió Lutero una excepción importante del principio de la no resistencia. En 1531, tras la retirada de Solimán II de Viena y Austria, el emperador don Carlos V se sintió con las manos libres para regresar a Alemania con actitud amenazante de corte cruzadino contra la Reforma Protestante y la Liga Evangélica de Esmalcalda, lo cual hizo que los príncipes protestantes afiliados a la Liga y los representantes de las ciudades libres de confesión evangélica luterana buscaran a Lutero a fin de solicitarle el visto bueno para empuntar sus armas contra las armas amenazadoras del emperador don Carlos. Lutero se dejó persuadir a regañadientes, bajo grandes presiones, y admitió que dentro de unos perfiles exclusivamente defensivos, no sediciosos, sino defensivos y no levantiscos contra el emperador don Carlos V, los príncipes podrían empuñar sus armas legítimamente sin que esto redundara en sedición contra el emperador, en menoscabo a su autoridad y legitimidad o engaño contra su vida. Y aún en este caso, Lutero se negó a modificar su convicción de que la resistencia era contraria al evangelio e insistió tan solo en que era ya competencia de los juristas el decidir si tal derecho a la resistencia no levantisca y exclusivamente defensiva era o no compatible con la constitución del imperio. Para Lutero, si aún esto era compatible o exequible dentro del marco constitucional del imperio alemán, lo más importante era que esto no fuese contra las enseñanzas evangélicas, pues podía darse el caso de que algo fuese exequible según la jurisprudencia imperial germánica y no fuese acorde con el evangelio. Lo más importante es que ese algo fuese acorde con el evangelio. A estas alturas, bueno es tener en cuenta que el reformador sajón fue desde 1517, cuando estalló el movimiento reformador evangélico, hasta su muerte en 1546, un personaje muy popular dentro y fuera de Alemania, y que, dada su ascendencia religiosa en el corazón de su pueblo, bien hubiera podido hacerse interesadamente del lado de la causa de los anabautistas anarquistas y de los campesinos levantiscos, e incitar a una guerra contra los príncipes, el emperador y el papa, mas nunca lo hizo. Y en esto debemos reparar sabiamente los cristianos evangélicos de hoy, en el cometido diligente de pasar todo, y en este caso el neocomunismo o progresismo, por el tamiz de la Biblia, la palabra de Dios. Nosotros, los cristianos evangélicos colombianos, debemos mirar si es bíblico dar nuestro aval y respaldo a partidos políticos que generaron los hechos vandálicos de el año 2021, mal llamados estallidos sociales, y que más bien fueron tomas terroristas camufladas. Es más, nosotros debemos mirar bien si nos es dado votar por partidos de corte progresista o neocomunista, que son los abanderados número uno del aborto, de las leyes en pro del aborto, de las leyes en pro de la sodomía, de las leyes en pro de la eutanasia, de las leyes en pro del suicidio asistido y otra serie de normas como son las expropiaciones y otras maldades que se han hecho en otras naciones, donde lo que se perpetúa, lo que se efectúa es un robo de Estado, porque eso es lo que se da y eso es robar. Y si nosotros como cristianos evangélicos podemos estar
siquiera en parte con eso. A diferencia de los potentados de su época, que vivían con gran ostentación, Lutero vivió frugalmente, sometiéndose a su príncipe y emperador. Es más, en mucho todavía sometiéndose al obispo de Maguncia, al arzobispo de Maguncia, Alberto de Brandeburgo, dependiendo de un módico salario y de otras labores para mantener su hogar con Catalina Bombora, su esposa, y 5 hijos. Nunca podemos olvidar que, entre otras cosas, el reformador fue carpintero, fue relojero y hortelano, entre otras cosas. En síntesis, el célebre doctor de Wittenberg, el hombre más amado y odiado de su siglo y de los que le siguieron, y tomando como causa la persecución romanista contra la Reforma, bien pudo haberse hecho el apoyo de la baja nobleza, al apoyo, perdón, bien pudo haberse hecho al apoyo de la baja nobleza germánica, de las ciudades libres, de los suizos, de los checos, etcétera, y haberse hecho al poder político. Lutero lo pudo haber hecho de manera oportunista, mas no lo hizo, nunca lo hizo. Él dijo que no cambiaba su posición de franciscano, predicador del mensaje del evangelio, ni por el trono y los tesoros del sultán Solimán del imperio de los otomanos. Carlos V sabía que Lutero era más popular que él mismo. Aún así, Lutero sostuvo que él no era sino un humilde siervo de Cristo, el pastor de Wittenberg, que no tenía más de 2.000 habitantes, y aún más, la aldea de Wittenberg en Alemania hoy no tiene más de 6.000 habitantes, y maestro de teología de dicha municipalidad, y que en su condición de tal, su única arma era la Biblia. Nunca tuvo en su vida sino 2 incrementos salariales y vivía muy módicamente. Nunca tuvo un carruaje, nunca una litera donde lo transportaran, a diferencia de los obispos de la iglesia romana, los obispos de Heidelberg, el arzobispo de Maguncia y otros altos cargos que había en Alemania, que le representaban grandes honores a esos obispos y que iban en lujosos carruajes con pajes y servidores en general. Lutero incluso Lutero se transportaba a pie con sus discípulos, muchas veces de una aldea a otra, y que todos debían sujetarse al emperador don Carlos V, al Estado y las leyes del imperio, que todos debían orar por el emperador y por los magistrados. Y cuando se dirigió al encumbrado Habsburgo verbalmente por la vía epistolar, siempre lo hizo respetuosamente. Y lo mismo hizo con los príncipes y magistrados, por más lesivos o contrarios que estos fueran a la causa evangélica de la Reforma. En el periodo en el cual estuvo retenido con un propósito prudente, salvífico o salvador, el reformador Martín Lutero en el castillo de Wartburgo por parte del príncipe protector Federico el Sabio. Lutero fue ordenado caballero de la Orden de San Jorge. En esas condiciones, él debió haber hecho uso de una espada, pero debió portar una espada. Pero ¿qué uso hizo de ella? ¿Dónde la dejó? ¿Dónde la abandonó? Que es lo más seguro, porque para él su única arma era la Biblia, la palabra de Dios. Todo esto significa que, en resumidas cuentas,
Nuestra benevolente y honesta obediencia a la autoridad civil, por más gravosa que ella nos parezca, debe ser una obediencia cuyo límite radica en la palabra de Dios, la Biblia, de tal forma y manera que entre toda diferencia entre el mandato civil o externo y el de Dios y la conciencia iluminada por la Biblia, prima esta segunda sobre la primera, en conformidad con la sabia directriz petrina. Hablemos ahora de Lutero, la soberanía de Dios y la guerra espiritual. Repito, Lutero, la soberanía de Dios y la guerra espiritual. Para Lutero, la realidad espantosa de la guerra espiritual se evidencia en la presencia del pecado en la naturaleza humana, en la corrupción radical e inhabilidad total, que es un punto que no tocan casi que para nada los maestros del movimiento de la fe cuando hablan en forma de saltimbanqui sobre la que es la guerra espiritual. La real interpretación de Efesios capítulo 6 y todo lo demás que Pablo y nuestro Señor Jesucristo y todos los demás apóstoles, autores del Nuevo Testamento escribieron. Esto significa que la caída de Adán fue de unos efectos tan colosales que ello implicó la caída de las culturas, las civilizaciones, los logros humanos, la familia, el Estado, la religión, etcétera. Todo eso cayó con la caída de Adán. Por causa de la caída humana en la guerra espiritual, el hombre quedó reducido a un grosero albedrío y se convirtió en un ser irredento, es decir, vendido al pecado y necesitado de redención, aunque en su obstinación no lo reconozca. Decía, por Mateo 4 vemos que por la caída de Adán, todos los imperios, reinos, poderes y dominios del mundo cayeron bajo el poder del príncipe del poderío de las tinieblas. Mas aún así su dominio es total en el sentido extensivo de la palabra, mas no absoluto e intensivo. Y de una u otra manera el reino externo o civil es una órbita que sigue siendo el dominio soberano de Dios y él sigue haciendo su soberana voluntad en él. Esto significa que muy para nuestro alivio, Satanás tiene un cierto control del reino externo, mas no el final o absoluto control del mismo, pues este control sigue siendo de Dios. Todo esto significa a la luz de Jeremías 17, que como cristianos que somos, debemos poner nuestra confianza en Dios y solamente en Él, pues el hombre, dada su condición adánica caída, es falible, maleable, fallable y de una u otra manera nos fallará, como fueron los casos de David y Josías, y el pueblo pagará las consecuencias de sus errores. Un examen superficial de la Biblia al comparar este pasaje de Mateo 4 con otros donde la Biblia nos muestra que Dios tiene el control sobre las diferentes áreas de la vida humana y terrenal, nos lleva a la falsa conclusión de que hay una contradicción en la Biblia. Mas un mejor y más profundo examen nos muestra que no es así, pues en medio de la intensa guerra espiritual entre el reino de Dios y el poderío de las tinieblas con su jefe Satanás a la cabeza, Dios tiene un poder y control infinitos, cosa que no pasa con el diablo, pues este tiene un poder y control finitos y no puede obrar sino hasta donde Dios en sus designios inescrutables se lo permite. Hay un límite y el príncipe del reino de las tinieblas con todo su séquito jamás podrá pasar ese límite. Y esto en todas las áreas de la vida humana y terrenal.
y para nuestro caso concreto de la política y el gobierno civil o reino temporal sobre la sociedad. Toda autoridad humana debe saber que hay un juicio final y que comparecerá ante Dios, el juez de todos, para responder por lo que hizo con su autoridad y los recursos que Dios puso a su disposición y la forma en que obró con ellos. Y la iglesia debe notificarle a la autoridad civil esto. También toda persona sujeta a la autoridad en la órbita de lo familiar, lo civil y lo eclesiástico responderá por lo que hizo con su sujeción. Y de todo ello debe ser notificado todo ser humano por la predicación de la palabra divina a cabalidad en ley y evangelio. Cierro comillas. En todo este recorrido no podemos perder de vista de principio a fin que Dios es siempre soberano y que no hay nada de lo cual Él no tenga el control, que hay cosas de Él que no podemos entender, mas sí comprender, y que en esto debemos creer y que en todo debemos creer en Él de principio a fin, confiados en su evangélica fidelidad. Por todo ello, los invitamos a buscar de Dios en las iglesias de sana doctrina bíblica y reformadas. Acudan a las iglesias bíblicas y reformadas. Llamen a la BBN e indaguen por iglesias de este perfil, pues muchas de esas iglesias de neoevangelicistas carismáticas se hallan inundadas de la herejía del teísmo abierto y del movimiento de la fe y su teología o herejía de la prosperidad, que es la corriente doctrinal de personajes como Joyce Meyer, ahora presa para responder por delitos de malversación de fondos. ¿Por qué? Por causa de la avaricia. Porque la teología, la llamada teología de la prosperidad, que no es teología, sino herejía, es una falsa doctrina de avaricia, que es lo que inculca en el corazón de los hombres. Hablemos ahora, en 13º lugar, hablemos inmediatamente de Lutero, la Reforma y los perfiles distintivos del reino espiritual o interno, la iglesia, el reino espiritual o interno, ya no la órbita de lo civil, sino lo que tiene que ver con la iglesia. Ya vimos cómo a partir de 1519, con el debate de Leipzig entre Lutero y Huanek y con su tratado Llamamiento a la nobleza cristiana de la nación alemana, el primero se desligó de la falsa doctrina según la cual la iglesia de Cristo era la iglesia visible del Papa o iglesia romana, con su falsa doctrina del penitencialismo, por medio del cual el fiel católico, bajo el Papa y el clero, llega a hacer buenas obras, por medio de las cuales merecerá la gracia de Dios, pues este es un falso evangelio. A partir de ese momento, a la luz de la Biblia, Lutero y con él la Reforma Protestante en su generalidad predicó la doctrina de la iglesia como la iglesia invisible, la comunidad de los verdaderamente escogidos, llamados eficazmente, nacidos de nuevo, arrepentidos y creyentes en Cristo, que en medio de las pruebas, las dificultades y las adversidades perseveran hasta el final. Estos se congregan alrededor de la palabra divina y su sana doctrina y los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Incluso esta doctrina fue enseñada
a la luz de la Biblia por Agustín de Hipona entre los siglos IV y V, fines del siglo IV, principios del siglo V. Y repito, a la luz de la Biblia, la palabra de Dios, la doctrina de la iglesia invisible, la verdadera iglesia de Cristo. Somos como cristianos evangélicos, seguidores o discípulos del Señor. Repito, somos la verdadera revolución con el evangelio. Somos adeptos de la separación de la iglesia y el Estado, mas no somos adeptos de la sociedad sin Dios. Somos del pacto constitucional, es decir, que por razón misma de los principios acatamos a la Constitución, la rodeamos y la defendemos y promovemos el cumplimiento de la Constitución. Mas hablemos ahora de Lutero y los perfiles distintivos del reino espiritual o interno, la iglesia. Repito, Lutero y los perfiles distintivos del reino espiritual o interno, la iglesia. La doctrina de los dos reinos, recordemos, es el punto de partida de la doctrina luterana sobre la iglesia y el Estado. La iglesia visible representa al reino espiritual con la Biblia. El evangelio y el Estado representa o concreta el reino o régimen temporal con la espada, los códigos, las leyes, las instituciones. Recuerdo muy bien el caso de una hermana creyente que me dijo que había estado de turismo en Alemania y que había estado en el castillo de Wartburgo, en Wittenberg también, y que ella había podido ver en la casa de Lutero la Biblia de Lutero. La Biblia de Lutero fue encontrada recientemente en una biblioteca antigua que logró ser preservada de todas las guerras que Alemania ha tenido, incluyendo la guerra franco-prusiana, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y se preservó esa Biblia y está expuesta ahora en un museo. Y le pregunté, ¿y vio la espada de Lutero? Me dijo que no, que por ninguna parte había visto ninguna espada de Lutero. ¿Por qué? Porque su única arma era esta, la de la Biblia, la palabra de Dios. Los dos reinos son igualmente de Dios, es decir, el reino interno o la iglesia y el reino externo o el Estado son igualmente de Dios y en ellos obra Dios de formas diferentes. Su principio fundamental es el de que los dos reinos son enteramente distintos y por ningún motivo se deben confundir. Ni la iglesia con el Estado, ni el Estado con la iglesia. Cada uno de ellos debe su existencia directamente a Dios, que es soberano, universal y eterno. Por eso es que nosotros no hablamos en contra de lo que dice el naturalismo hegeliano, de pacto social. Hablamos de pacto divino, porque el Estado no fue fruto de una evolución de la especie humana. El Estado es fruto de una dación de Dios a nosotros los hombres. Mas ellos son del todo independientes, el uno con respecto al otro, pues los dos reinos giran en órbitas distintas para fines distintos. Por este motivo es que donde el mundo racionalista sin Cristo nos habla de pacto social, nosotros hablamos de pacto divino soberano, el pacto de Dios. Mas no solo esto, sino que también difieren por completo en cuanto a sus mismas características.
La autoridad del clero pastorado es puramente espiritual. Los clérigos o pastores o presbíteros solo deben ocuparse en la salvación de las almas, administrando la palabra divina y los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Su poder no es en modo alguno coercitivo. Así que la autoridad civil no tiene por qué aplicar los cepos o los grillos o la espada de ninguna manera. Su poder no es en modo alguno coercitivo, ni siquiera en materia de moralidad, ya que las puniciones físicas, arrestos, decomisos, embargos, etcétera, solo pueden imponerse por los magistrados bajo previa ley existente. En consecuencia, la iglesia no puede tener algo así como una especie de tribunal de la Inquisición o una fiscalía con facultades de captura contra las personas de ninguna forma, de ninguna manera. Ese no es el procedimiento de la iglesia. La iglesia procede a aplicar la disciplina cuando necesita aplicarla y de otra manera. Lo máximo que pueden hacer los clérigos o pastores u obispos es exhortar a los pecadores al arrepentimiento, a disciplinar a los cristianos contumaces y hasta excomulgarlos cuando persisten en su pecado. Es lo máximo que pueden hacer. Esta es la instrucción que Lutero, a la luz de la Biblia, Lutero y la Reforma a la luz de la Biblia dan. Esto se debe a que los imperativos de la palabra divina estriban tan solo en la obediencia voluntaria en conciencia. Esto no quiere decir que los ministros de la palabra divina no tengan derecho, y más que el derecho, el deber de denunciar la obra de los gobernantes y los poderosos de cualquier índole, oligarquías, plutocracias, etcétera, porque esas formas de agremiación con perfiles más bien corruptos se dan. Es deber suyo censurar en la predicación de la palabra divina en ley toda forma de codicia, prevaricato, injusticia, tiranía, explotación y abuso del poder, toda discriminación, entuerto, desaguisado, remisión en el cumplimiento del deber como autoridad civil en detrimento del bienestar colectivo y daño contra la comunidad, y amonestar a la autoridad si incurren faltas de este tenor colosal y otros pecados o si intentan abusar de sus poderes. Del mismo modo, es deber también instruir a todas las clases sociales en la mejor manera de cumplir con sus destinos temporales en este mundo. Para todo esto se requiere de los ministros una gran independencia de carácter y valor del Dios del cielo, pues la predicación de la palabra divina en ley debe darse con vigor y fuerza de carácter, sin escatimar para nada su propia vida, pues el ministro del evangelio es alguien doblemente consagrado para Dios y como tal debe denunciar el pecado en todas sus formas para luego sí poder dar el evangelio. Pero su autoridad se limita al campo de las exhortaciones y de las disciplinas y no pueden amenazar a los gobernantes con deponerlas, ni sus actos deben tener efectos civiles, como es el caso de los bautismos con la partida de bautismo o los matrimonios con las partidas de matrimonio, ni deben incitar a sus súbditos a la rebeldía o la sedición, el puño alzado o armado. Cuando se trate de leyes, normas o actos administrativos del Estado que vayan en contra de la ley de Dios en la Biblia y contra las conciencias,
el pastorado cristiano máximo puede llamar a la desobediencia y manifestación civil cristiana benignamente, pacíficamente, respetuosamente y en orden. Este es el máximo nivel y el cristiano debe manifestar con benignidad, pero con vehemencia, su desacuerdo con esa norma y hacer ver que él es cristiano evangélico, un hijo de Dios redimido con la sangre del Cordero, y que esa norma que se le está imponiendo va contra su conciencia. El cristiano debe dar testimonio de Cristo ante la autoridad. Y para eso es que el cristiano recibe de parte de Dios la llenura del Espíritu Santo, para que con el poder del Espíritu Santo pueda dar un testimonio vehemente. Mejor dicho, lo cortés no quita lo valiente. Mas luego en evangelio, el pastorado cristiano debe predicar el amor, un amor que conduzca a la santidad y los frutos de la misma, el entendimiento, la paz con todos los hombres y todo lo que redunde en la honra y gloria de Dios y en el amor al prójimo. En síntesis, todo lo justo, todo lo puro, todo lo santo, todo lo amable, como nos dice Filipenses capítulo 4:8. Allí Pablo, el apóstol Pablo, nos habla así. Repito, Filipenses 4:8. Pasemos entonces de inmediato a hablar de Lutero y los perfiles distintivos del reino temporal o estado, del reino temporal o externo o civil. Por el contrario de la Iglesia, la autoridad del Estado con sus gobernantes temporales o civiles es completamente externa y coercitiva, no puede entrar en el mundo de la conciencia. Al Estado no le asiste ningún derecho a entrometerse en las cuestiones espirituales, pues el poder de la espada se extiende solo sobre las vidas y las acciones temporales de los hombres y no comporta jurisdicción sobre sus almas. Con respecto a esto, Lutero dice: el régimen temporal tiene la ley que únicamente impera sobre la vida, los bienes y cuanto hay de externo sobre la tierra, porque Dios no puede ni quiere permitir que nadie distinto a él gobierne las almas. Y la palabra de Dios nos habla con respecto a eso cuando dice que la mujer está sujeta al marido mientras éste vive, pero si muere el marido, libre es ella de la ley del marido, porque se trata de un gobierno externo. Las batallas de la fe solo pueden sostenerse con armas espirituales. Lutero se opuso firmemente en su doctrina a cualquier intento de promover fines espirituales con medios temporales, como pasó con el caso de Carlomagno, cuando Carlomagno sometió a las tribus alemanas y las sometió, creo que fue en 4 arremetidas cruzadinas, y por la espada les impuso la fe católica a los alemanes. En la época de los siglos, entre los siglos octavo y noveno. Repito, Lutero se opuso firmemente en su doctrina a cualquier intento de promover fines espirituales con medios temporales, coercitivos, tanto si estos consisten en el empleo de la fuerza o la espada contra los paganos o herejes, o la imposición de credos por la ley, como si consiste tan en la organización de una cruzada contra el turco, el musulmán, etcétera, en nombre del evangelio. En esto, la concepción luterana de la autoridad temporal o civil difería no solo de la doctrina de las 2 espadas del romanismo a lo largo de todo el medioevo, la Edad Media, siglos V al XV,
sino de la que tuvieron la mayor parte de los reformadores protestantes del siglo XVI. Para Lutero y el luteranismo, el magistrado, en cuanto tal, no era responsable en el campo de los asuntos espirituales, sino civiles. En este aspecto no hay diferencia intrínseca alguna entre un gobernante cristiano y otro que no lo es, sino por el espíritu con que ejerce sus funciones. Las dos autoridades, la cristiana y la no cristiana, tienen un cometido idéntico, el de salvaguardar la ley y el orden y castigar las infracciones y los pecados. Por lo tanto, las dos deben ser reconocidas, acatadas, obedecidas en todo lo que esté en connivencia con la palabra de Dios y sufridas en todo aquello donde la autoridad prevarique contra la ley de Dios y la ley civil, llegando a la tiranía, la dictadura, el régimen, el abuso. Mas veamos ahora todo lo relacionado con Lutero y los límites entre los dos reinos y sus fricciones o rifirrafes, porque hay fricciones o rifirrafes entre el reino civil y el reino eclesiástico. Al principio Lutero pensaba que la mayor amenaza contra el principio de la separación de los dos reinos provenía de la Iglesia romana. Una de sus principales acusaciones contra el papado consistía en achacarle la distorsión de transformar el gobierno espiritual de la Iglesia en una forma de régimen temporal, hierocrático o sacerdotal o religioso, lo cual implicaba una nociva usurpación del poder temporal y mucho más allá a causa de su nocivo legalismo penitencialista, un horrendo empeño en someter las conciencias a la tiranía del derecho canónico. Pero al poco tiempo Lutero empezó a advertir la presencia de otro gran peligro político. Este peligro lo originaban los príncipes seculares o señores feudales, y por ese motivo algunos pungentes escritos por Lutero en aquellos días entre 1519 y 1522 fueron verdaderos disparos de artillería contra las intromisiones de los nobles alemanes, el poder temporal en la esfera del gobierno espiritual o eclesiástico. Aunque en teoría parezca clara la distinción entre los dos reinos, en la práctica se vio que no era tan fácil su aplicación por aquel entonces. Casi desde el comienzo, esta manera bíblica de entender Lutero, la Iglesia y el Estado y sus relaciones tropezó con dificultades. Ahí estaba la permanente amenaza borrascosa, caótica, anárquica, destructiva de los anabautistas heterodoxos. Ello generó en el reformador sajón una incapacidad para realizar las reformas propuestas por él a la luz de la Biblia, a no ser que contara con el acompañamiento y apoyo de las autoridades temporales, los príncipes feudales alemanes, como de las ambiciones materiales y codicias de los príncipes. Uno de los más arduos problemas con que se enfrentaron los reformadores del siglo XVI en sus respectivas áreas de influencia bienhechora fue el de cómo realizar en la práctica el paso del romanismo a la reforma evangélica o protestante. La mayoría de ellos, incluso Felipe Melanchthon, el más destacado discípulo de Lutero y eventual sucesor suyo, lo resolvieron desarrollando la teoría del ius reformandi o derecho de reforma de los magistrados. Según esta teoría, el gobierno cristiano tendría ex oficio o por derecho del cargo el deber de procurar
la reforma y bienestar de la iglesia en sus dominios. Lutero mismo se había cerrado el camino hacia esa solución con su doctrina de la distinción entre los dos reinos, aunque de hecho se aproximó mucho a tal postura en sus últimos años, pero nunca consiguió elaborar otra alternativa viable. Y esto, con el paso del tiempo, dejó a la Iglesia Evangélica Alemana de credo luterano en un estrecho laberinto sin salida, una iglesia bajo la jurisdicción de los príncipes feudales y los magistrados, a quienes Lutero llamó obispos de emergencia. Hablemos ahora de Lutero, el gobierno de la iglesia y el sacerdocio universal de los creyentes. Se ha dado a entender sofismáticamente por muchos historiadores y eruditos humanistas que no conocían o conocen bien y a fondo la mentalidad bíblica de Lutero, que éste no se interesó mayormente en lo tocante al asunto de la organización administrativa y pastoral o ministerial de la iglesia bajo la reforma, la iglesia de Dios libre de la cautividad babilónica del papado romano y su cadena de engaño del penitencialismo. Según historiadores de la talla de Luciano Febrois, Lutero consideraba este asunto como algo meramente externo y por lo tanto algo adjetivo que muy bien podía dejarse en manos del reino externo, la magistratura seglar, el gobierno civil. Pero nada más lejos de la realidad. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Dijo el Señor Jesús a José y a María. Es verdad que el roble de Sajonia llegó a sostener que ciertas materias, como la de la organización pecuniaria de la iglesia y la del ejercicio de la anterior jurisdicción eclesiástica en litigios sobre la validez del matrimonio eclesiástico y sus consecuencias y sus consecuentes efectos civiles, eran asuntos externos o civiles y por lo tanto correspondían a la competencia del príncipe o del ayuntamiento o consejo municipal. Pero nunca estuvo dispuesto a admitir que el príncipe es superior a los demás cristianos en el gobierno espiritual de la iglesia. La doctrina de León de Sajonia en lo referente al asunto del gobierno eclesial, episcopal, presbiteriano, congregacional, etcétera, era una consecuencia lógica de su doctrina bíblica sobre la iglesia. Y en esta doctrina jugaba un papel relevante la doctrina bíblica y novotestamentaria del sacerdocio del creyente. En principio, la autoridad suprema en materias espirituales pertenecía a la iglesia, considerada como un todo, como la comunidad de los verdaderos creyentes, las personas morales que forman la eclesia, la congregación de los santos. No perdamos de vista en ningún momento que en su bíblico concepto frente a la iglesia visible y frente a la iglesia visible y falsa del Papa, la iglesia de Roma, está la verdadera iglesia de Cristo, creyente en su evangelio, la escogida, la redimida, la guiada y preservada eficazmente hasta el final, la iglesia invisible. Tampoco perdamos de vista el enervante asunto borrascoso y caótico de la amenazante tormenta del movimiento anabautista, anarquista o heterodoxo, con sus raptos iluministas y perestésicos y muy dado a una propaganda por el hecho, es decir, a la incitación a la sedición, al levantamiento, porque lo que los anabautistas ortodoxos decían era que gobiernos como el del Papa, el de los príncipes, el de los emperadores, eran gobiernos
eran muros de el poder de las tinieblas. Esto último era un verdadero conflicto para el reformador alemán, y lo que lo hacía girar las velas o el timón en contrario, es decir, el temor a las influencias vándalas del anabautismo heterodoxo extremista. Por eso para él el sistema bíblico de la total autonomía de la Iglesia cristiana alemana, libre ya del Papa, solo podía ser efectivamente operante a lo sumo en mejores y más estables condiciones, es decir, en posteriores tiempos. En efecto, para Lutero el partido anabautista heterodoxo era un partido que obedecía a otro espíritu, el espíritu de los anarquistas, sediciosos y libertinos de Israel contra Moisés y Aarón en los días del siglo XV antes de Cristo, es decir, en los días de la travesía de Israel por el desierto después del Éxodo. Por lo tanto, en el sentir de Lutero, llenara de la paz evangélica contra el ímpetu de rapiña de los anabautistas entusiastas de corte iluminista y anarquista, debía efectuarse una gran pausa. Esto no solventaba a cabalidad el problema de cómo llevar a cabo la transición de una forma credual romanista a una forma credual evangélica en forma pacífica y sabia, en armonía con el amor cristiano. Y a esta eventualidad se sumaba otra. Lutero se oponía de principio a fin a todo intento de imponer la reforma coercitivamente, como lo querían hacer los anabautistas entusiastas, y a privar forzadamente al clero romanista establecido de sus derechos legales, pues todo esto solo se podía hacer pausadamente, en forma legal e institucional, sin daño alguno en las personas ni en los bienes. Al parecer, Lutero originalmente había creído que al presentar él y los suyos el evangelio, la reforma se realizaría de un modo espontáneo, gracias a la inspiración del Espíritu Santo, con solo la libre celebración de un gran concilio general universal, en el cual triunfaría la verdad del evangelio de la gracia de Dios, y el penitencialismo romanista semipelagiano sería extraído y echado fuera, como fue identificado y echado fuera el arrianismo en el concilio de Nicea I del año 325. En su manifiesto a la nobleza cristiana de la nación alemana de 1520, Lutero exhortaba clamorosamente a los príncipes germanos o tudescos a que, como miembros del sacerdocio universal de los creyentes por el bautismo, tomasen la iniciativa de convocar un concilio así. Sus ilusas esperanzas, transcurridos 12 meses, fueron destruidas en gran parte por la dieta de Worms de abril de 1521, dieta magna en la cual Lutero compareció ante el mismo joven emperador don Carlos V, que por aquel entonces tenía 19 años. En ella vio Lutero cuán poco apoyo cabía esperar de la mayoría de los príncipes del imperio, ante quienes el evangelio verdadero de la justificación por la fe ya había sido expuesto nítidamente. No obstante, el reformador germano siguió propugnando por algún tiempo una política de laissez-faire insistiendo, es decir, de paso libre, insistiendo en que el cumplimiento de la reforma no debía apresurarse por la vía de la fuerza y las armas, sino que todo debía dejarse a la acción libre y eficaz del Espíritu Santo. Esto sucedía
cuando ya el lesivo edicto imperial de don Carlos V en Worms lesionaba sus espaldas. Es decir, cuando ya Carlos V en la misma ciudad de Worms había expedido el edicto contra Lutero para hacerlo preso y procesarlo y ejecutarlo. Pero pasó el tiempo y mientras Lutero estaba protegido en el castillo de Habsburgo por el príncipe Federico el Sabio, aumentó el desorden de los anabautistas anarquistas en su primera arremetida y la falta de unanimidad en su equipo. Esto alarmó a Lutero y lo llevó a aceptar que era precisa y oportuna la intervención positiva de las autoridades temporales, pues no era aceptable por ningún motivo la violencia y el vandalismo en nombre de Cristo y su evangelio. Hablemos ahora de Lutero y la sujeción final de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada alemana al Estado. En 1523, Lutero todavía soñaba con una iglesia evangélica libre, es decir, separada del Estado y de creyentes de asociación espiritual voluntaria. Pero los insucesos vandálicos y siniestros de la espantosa insurrección de los campesinos en 1525, con todos los desmanes de la misma, lo retrotrajo, pues le hizo ver que la iglesia del Señor, recién liberada de las cadenas del dominio del Papa, aún no era lo suficientemente madura para gobernarse autónomamente, es decir, como más o menos lo que pasó con Moisés cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. Al otro lado del Mar Rojo, en el camino de Egipto hacia Canaán, Moisés y Aarón se dieron cuenta que el pueblo no era aún maduro para poder llegar a entrar a asumir la tierra prometida que Dios le daba en herencia. Y entonces fue cuando Dios dio la fórmula castigo de los 40 años del pueblo de Israel en el desierto por su desacato al Señor, por su desobediencia, su rebeldía contra él, contra Moisés y contra Aarón. A estas alturas, Erasmo de Rotterdam, los príncipes alemanes adeptos del partido romanista y los altos jerarcas y teólogos de la Iglesia romana comenzaron a acusar a Lutero y su evangelio de ser los autores o causantes de estos levantamientos con todos sus actos de depredación, sus daños y las infamias que se dieron. Mas Lutero salió oportunamente al paso de la situación y condenó los desmanes, violencias y rapiñas de los campesinos con su tratado contra los campesinos asesinos, opúsculo escrito en términos de ley, no de evangelio, y solicitó a los príncipes alemanes a hacer uso de la espada y con sus ejércitos contener los desmanes y restituir el orden y la paz en el territorio alemán. Mas la reforma como tal no salió bien librada de este atolladero. De todas formas, Lutero y su equipo, con su posición legitimista enfática, dejó muy en claro que la Iglesia del Señor, arriesgándose a la incomprensión por parte de tirios y troyanos, no respaldaba ningún tipo de extremismos y anarquismos vandálicos, como era el querer de los iluministas, los anabautistas heterodoxos, a quienes Lutero llamó entusiastas en su tratado contra los profetas celestiales de 1525, tratado en el cual también arremetió arduamente contra los discípulos de Zwinglio
a quienes rotuló como sacramentarios por su posición en cuanto a la cena del Señor. Vino luego el horroroso proyecto de corte iluminista de Münster de 1534 a 1535 de los anabautistas anarquistas heterodoxos, liderados por Melchior Hoffman y Juan de Leyden y Juan Matis, proyecto en el cual, sobre el fundamento vano de presuntos raptos hiperestésicos, los adeptos de esta secta pretendían establecer los fundamentos del reino milenial de Cristo sobre la tierra, y por eso llamaron a Münster la Nueva Jerusalén. La dictadura religiosa extremista que allí se estableció fue de un calado de abuso y rigorismo tan dramático que tanto católicos romanos como luteranos evangélicos solicitaron el concurso liberador del ejército, del obispo y de los ejércitos de los príncipes, tanto católicos como protestantes, ejércitos que con mucho arrojo y sacrificio liberaron la ciudad. Lutero y los de su equipo, por su parte, apoyaron la medida represiva contra esta secta y sus cabecillas y condenaron este tercer brote sedicioso, anarquista, pues consideraban a la luz de la Biblia que Dios era un Dios de orden y que el evangelio verdadero no era cosa de una coerción forzada en aras del reino apocalíptico de Cristo, sino de buena nueva de amor para una aceptación voluntaria a causa de la persuasión eficaz operada por Cristo en el alma de las personas. Los anabautistas anarquistas en Münster, entre otras cosas, le impusieron a todas las personas la obligación de rebautizarse, de ser bautizados en agua por inmersión, desconociendo el bautismo católico, pero lo hicieron en forma forzada, forzando a los católicos y a los luteranos bajo pena de muerte a tener que practicar nuevamente su bautismo. Eso sucedió en aquellos días en el reino de los iluminados anabautistas heterodoxos de Münster. La represión contra el llamado reino anabautista de Münster fue de naturaleza obligada, militar, a causa del fanatismo de dicha secta y sus miembros, cosa que se llevó a cabo con el concurso de los ya mencionados ejércitos. Ello confirmó a Lutero en su nuevo derrotero. La Iglesia del Señor, la Iglesia alemana, libre ya del yugo del Papa y en clara distanciación con los extremistas, no era madura aún para gobernarse a sí misma por la dirección de la sola palabra divina y el Espíritu Santo, y por ello debía quedarse en el desierto por algún tiempo, someterse al Estado, a las dietas imperiales, al gobierno de los príncipes, quienes obraban como una especie de albaceas o diáconos de emergencia para que la gobernasen administrativamente hasta su mayoría de edad, pues en su condición presente aún no era madura para entrar a la tierra prometida y poder ejercer su libertad, su autonomía. Pero esto sería en mucho contraproducente en el plano de los hechos, contra la esencia misma del evangelio, que en este aspecto nos habla de la doctrina de los dos reinos. En efecto, como veremos más adelante, esto resultó en algo contraproducente. Esta actitud de la Iglesia de la Reforma en Alemania en el siglo XVI nos recuerda la estrofa 9
de nuestro himno nacional. La patria así se forma en átomos volando, constelación de cíclopes su noche iluminó. La flor estremecida, mortal el viento hallando, debajo los laureles seguridad buscó. Aquí está la iglesia de la Reforma, bajo los laureles de los príncipes adeptos de la Liga Evangélica de Esmalcalda, la iglesia sometida al gobierno civil de los príncipes. El punto principal en el desarrollo progresivo de este criterio de Lutero y la Reforma protestante o evangélica en Alemania, en su esmero por preservar el evangelio en doctrina y ética o práctica en este campo concreto de los asuntos relacionados con la concepción bíblica del Estado y la relación con la iglesia y la relación de la iglesia con el mismo, se dio en 1527, cuando Lutero se reunió con otros varios reformadores tudescos en Wittenberg, asamblea de piadosos, a fin de tomar decisiones a la luz de la Biblia sobre la ruta que la reforma debía seguir con respecto a la situación anárquica y caótica del anabautismo anarquista en su campaña sistemática contra el Estado alemán y su estructuración social del momento. Lutero consideraba que todo debía ser reformado, pero moderadamente, gradualmente, sabiamente, pacíficamente, en conformidad con el orden cristiano bíblico. En cuanto dependa de vosotros, dice el Señor por medio del apóstol Pablo, estad en paz con todos los hombres. El invitado principal, y también dice, hágase todo, pero en orden y decentemente. El invitado principal de esa asamblea de 1527 fue el príncipe elector Juan de Sajonia, y al mismo la asamblea de pastores lo persuadió a efectuar una visita general eclesiástica de la iglesia en sus territorios. Pero esto no significaba que la iglesia evangélica alemana de la Sajonia electoral le estuviese entregando el dominio y mando de la iglesia sajona al príncipe Juan, así como así. Las actas nos muestran que dicha asamblea se mantuvo muy consciente acerca de la importancia del principio bíblico de los dos reinos. Y en el prefacio que Lutero escribió para el documento sobre las instrucciones tocantes a dicha visitación, el León de Wittenberg procuró hacer e hizo ver que su posición con respecto a esto no había cambiado fundamentalmente y que era la misma. Según decía Lutero en su exhortación al elector a obrar en la indicación sugerida, tanto él como el equipo reformador tenían plena conciencia de que en las circunstancias presentes del momento la iglesia sajona carecía de una autoridad claramente definida, se hallaba acéfala y era inmadura, expuesta a los engaños seductores de los discursos demagógicos de los líderes del anabautismo anarquista, y debía estar prevenida contra los embates engañosos seductores de dichos personajes y las pretensiones cruzadinas del romanismo al mismo tiempo. En dicha exhortación le hacían ver al príncipe elector que si ellos habían apelado a su autoridad y le habían rogado que tomara la dirección de la iglesia sajona, lo habían hecho por causa del peligro anarquista del anabautismo heterodoxo y de la amenaza cruzadina del romanismo, y que por lo tanto con ello no pretendían
que él lo hiciese en su calidad de príncipe temporal, sino en su calidad de cristiano influyente, pues como magistrado temporal o externo o civil, él no tenía semejante obligación. Le decían que lo exhortaban a obrar así por amor a Dios, por el bien del evangelio y para provecho y salvación de los míseros cristianos que viven en los dominios de su graciosa señoría. Cierro comillas. Al mismo tiempo, el león de Sajonia recalcaba en dicho escrito que las providencias de los visitadores no deberían interpretarse como mandatos obligatorios, sino como pruebas de fe a las cuales todos los buenos pastores deberían someterse voluntariamente y sin coacción, yendo por las sendas del amor. Cierro comillas. Lamentablemente, en este opúsculo hay algo que a renglón seguido le quita mucho su valor a esta preposición, pues añade que si bien el príncipe no tenía derecho a emplear la fuerza en las cuestiones espirituales, sí estaba con todo obligado por su oficio a proteger a sus súbditos de las discordias, las contiendas que generaban disturbios y partidos, y que por ello era su deber desterrar de sus dominios a quienes no se sometieran. De ese modo, en el plano técnico, Lutero y su equipo reformador evangélico de pastores y teólogos habían conseguido en lo inmediato colocar un soporte macizo, eficaz, que sostenía el muro de la iglesia sajona que amenazaba ruina. Así era, pues, en este documento se mantenía en pie la distinción entre los dos reinos, el espiritual o interno, la iglesia, y el temporal o externo, el Estado. En el mismo seguía afirmándose, en efecto, que el magistrado no tenía ex oficio o por razón de su cargo ninguna autoridad sobre la iglesia y que solo podía actuar en calidad de cristiano individual. Pero lamentablemente la distinción era muy sutil, permeable o flaca, y por ello el efecto fue contraproducente, pues en realidad lo que hizo fue potenciar la fórmula del cujo regio equus religion, es decir, conforme sea la religión del príncipe, tal debe ser la religión de sus súbditos, y preparar el camino hacia la futura dominación de la iglesia por el Estado, dominación que habría de perpetuarse hasta caer en una simonía y hacer distintivo casi universal del luteranismo. Pero que quede de todos modos la constancia de que si esta fue la oportunidad para que Lutero fuera proclamado y consagrado como obispo u arzobispo bajo la sucesión apostólica histórica, no lo hizo, y que con esto la reforma protestante marcaba una visible diferenciación con aquellos entusiastas que en nombre del evangelio pretendían, en aras de la libertad cristiana, leudar la masa ácima o sin levadura con el anarquismo, la sedición, el caos, la permisividad, el desconocimiento de la autoridad legítima, etcétera. Mis estimados hermanos y amigos, por todo esto, en todos estos trabajos en que nos hemos metido para sacar adelante estas conferencias, lo que queremos mostrar es que el evangelio es una masa ácima o una masa sin levadura, que no es ni procapitalista ni prosocialista, pero es legitimista, es decir, adepta de la justicia y de la justicia dentro del orden institucional, constitucional, dentro del orden jurídico. Lo que estamos queriendo hacer ver aquí
es que el cristiano en todo debe manifestarse como cristiano, que no puede ser que en la mesa de la Santa Cena profese ante Cristo nuestro Señor un credo y que en la urna de votación ese cristiano profese otro credo diferente. Porque no puede ser que ante la Santa Cena, en la mesa del Señor, el cristiano diga: me someto, Señor, a tu ley y te reconozco como Salvador y Señor soberano. Y luego en la mesa de votación esté votando por partidos que son adeptos, candidatos y partidos que son adeptos y profesan la idea de la sociedad sin Dios, o que profesan la teología de la liberación con toda su inmensa cadena de engaño, o que vote por partidos que pongan en desmedro, pongan en daño el orden institucional, constitucional, el orden jurídico, el orden legítimo. No puede ser. Yo no puedo estar frente a la mesa del Señor participando de ella y diciendo: Jesús es mi Salvador y Señor, y luego ir a votar por partidos que promueven el aborto, o que promueven la sodomía, o que promueven la eutanasia o el suicidio asistido o miserias de esa laya. De ninguna forma, de ninguna manera. No puedo tampoco respaldar a partidos que vayan a promover posiciones extremas de ultraderecha o de ultraizquierda. La iglesia solamente tiene un norte y sigue un solo surco, que es el de Cristo. Y con su condición de tal, condena todo pecado de los hombres de un extremo o del otro, porque la iglesia no puede hacerse la de la vista gorda jamás con las injusticias. La Biblia, la palabra de Dios, no es ni capitalista ni es socialista. La Biblia defiende la propiedad privada legítima por vía de la donación, la herencia o el trabajo honrado, pero no es ni adepta de un sistema ni adepta del otro. La Biblia no da su aval a ningún humanismo, ni a ningún extremismo, a ninguna codicia, avaricia, injusticia social, estafa, robo o abuso de ningún tipo. Tampoco avala ninguna corrupción, prevaricato, opresión, tiranía, favoritismo, daño público, etc. Además, la Biblia no da su aval a ninguna sedición, desconocimiento de la autoridad presente, etc. Y eso es bueno dejarlo en cuenta. Soy miembro de una familia que en su momento, a mediados del pasado siglo XX, padeció la dictadura civil de Laureano Gómez, de extrema derecha, de Ospina Pérez y de Laureano Gómez, y luego padeció la dictadura de Rojas Pinilla en su persecución contra el evangelio. Mi padre descendió a la tumba cargado de cicatrices, el precio a pagar por seguir a Cristo y su palabra. Y ese alto precio él lo pagó y mi familia lo ha tenido que pagar.
y pagar muchas veces con el precio del esputo, la discriminación, la marginalidad. Por todo eso, nosotros hemos tenido que surcar y hoy padecemos del otro lado, vemos con horror los males del otro extremo, de la extrema izquierda en el poder, con su ideal de la sociedad sin Dios y su falso evangelio, el muy falso evangelio de la teología de la liberación, con su mensajero, el presidente camarada Petrochenko en funciones del poder, y la forma como prácticamente convirtió en objetivo militar a la Iglesia Cristiana Evangélica en esa ocasión, al señalar a las parlamentarias cristianas con desdén y como si fueran presuntas enemigas de la democracia y de los cambios sociales, cosa que no lo son. Entonces nosotros hemos tenido que surcar y ver los males de extrema derecha y de extrema izquierda y censuramos esos males porque son contrarios a la Biblia, la palabra del Señor. Y nosotros nos dolemos con los actos de muerte que se llevaron a cabo contra los 8 miembros de la Iglesia del Señor en el municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare, porque todo eso es sencillamente pecado, sea de un extremo, sea del otro, es igualmente pecado y cosa abominable en la presencia de Dios. Por eso nosotros aquí les hablamos y les hablamos con toda autoridad y propiedad, porque somos una familia de tradición protestante, cristiana, evangélica, ya de tercera generación, y por eso hablamos lo que hablamos. Y de segunda generación por parte de mi papá, de mi padre, y de tercera generación por parte de mi madre. Entonces, nosotros les deseamos a ustedes las más ricas bendiciones del Dios del cielo. Somos llamados a ser sabios y a obrar con sabiduría en todos estos delicados asuntos, a dar el paso con sabiduría en estos tortuosos senderos por los cuales tenemos que pasar, por los cuales tiene que pasar el pueblo de Dios en Colombia. Pero en esta hora urge no solamente que oremos para que el país salga adelante, como lo hicimos en los días cuando se produjo la caída de la dictadura de Rojas Pinilla, y como hemos hecho siempre oración, pero también debemos dar testimonio y obrar en consecuencia. Por lo demás, mis estimados hermanos, aquí ustedes pueden ver en nuestro tablero están nuestros números de Nequi o de Daviplata, todo donativo voluntario que Dios ponga en sus corazones con respecto a estas temáticas. Con mucho gusto les agradecemos, de verdad, porque esto implica trabajo, esto implica todo un esfuerzo. Vemos una iglesia de Dios pésimamente informada y por eso vemos dizque cristianos con el progresismo. No hay forma, son cosas incompatibles, porque no hay un pueblo de Dios bien informado y sobre todo afincado bien en la Biblia, la palabra de Dios, porque estos son días tristes en los cuales la palabra de Dios se enseña con superficialidad epidérmica en la iglesia del Señor.
Y tanto es así que hoy se lee más la Biblia en las misas de la iglesia romana que en los cultos de las iglesias evangélicas. Esta es la verdad. He estado en cultos donde solamente se ha leído un versículo de la Biblia en todo el culto. Es la verdad. Y se tiene que examinar esto más en profundidad, porque se supone que nosotros, los protestantes, cristianos evangélicos, somos el pueblo de la Biblia. ¿Y cómo es entonces que no se lee la Biblia, la palabra de Dios, con asiduidad en los cultos de la iglesia evangélica como se hacía en la iglesia primitiva, donde se leía profusamente la Biblia para todo el pueblo? ¿Cómo es que hoy no hay tiempo en los cultos cristianos? No hay tiempo para la Biblia. ¿Cómo es esto? Y la predicación está fundamentada más en elucubraciones humanas y emocionales que en sabiduría de Dios, en profundidad por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ahí están nuestros números de Nequio David Plata. Con mucho gusto les agradecemos los aportes que ustedes voluntariamente quieran dar. Y vamos a continuar en esta serie el próximo sábado. Vamos a ver que la iglesia ha tenido siempre una ética y un orden y unas directrices fundamentadas en la palabra de Dios con respecto a estos delicados asuntos. Bendito sea el santo nombre del Señor. Nosotros a ustedes les deseamos las más ricas bendiciones del Dios del cielo en todo. Muchas bendiciones del Señor.